Buen día, somos estudiantes de la licenciatura en gastronomía. Cursamos el segundo cuatrimestre en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Minatitlán. Materia: Historia de la Gastronomía. Asesor académico solidario: Maestro Isidoro Castro López. Nuestros temas son la historia de la gastronomía en la época antigua, media y actual. Los descubrimientos de arqueólogos y antropólogos han proporcionado algunos datos respecto a la aparición del hombre sobre la Tierra y su evolución, que en un principio fue muy lenta. La época conocida como la Edad de Piedra o Prehistoria se refiere al periodo de la humanidad en el que no existen registros escritos, comprendiendo dos principales periodos, el Paleolítico y el Neolítico. Los análisis concuerdan en que la presencia del ser humano en la Tierra se remonta a la era cuaternaria del Paleolítico. Durante un periodo de enfriamiento global, aproximadamente hace unos 600.000 años antes de Cristo, a través de la interpretación de bajorrelieves, pinturas rupestres y diversos artefactos descubiertos, el Paleolítico se ha dividido en tres etapas principales: el Paleolítico inferior, que abarca desde hace unos 600.000 hasta aproximadamente 70.000 años antes de Cristo, el Paleolítico medio, que se extiende desde alrededor de 70.000 hasta 40.000 años antes de Cristo, y el Paleolítico superior, que se desarrolla desde aproximadamente 40.000 hasta 8.000 años antes de Cristo. Los hombres que vivían en el Paleolítico inferior habitaban en cuevas o terrazas fluviales o lacustres. Fabricaban escasos y rústicos instrumentos de piedra o hueso, guijarros tallados, hachas, lascas. También empleaban madera. Su alimentación se basaba en la recolección de frutos y raíces, moluscos, aves, pequeños animales y algo de caza, aunque se piensa que fue más herbívora que carnívora. Es probable que ya conocieran la forma de producir fuego. Es fácil imaginar la gran trascendencia que tendría en sus vidas este descubrimiento. Desde el punto de vista gastronómico, la aparición del fuego al servicio de la alimentación humana fue un hecho significativo, ya que por medio del calor, las carnes y demás alimentos se ablandaban y cambiaban de sabor. Puede decirse que la primera técnica culinaria apareció cuando al sumergir los alimentos en agua caliente resultó un líquido que adquiere el sabor de los alimentos. De esta manera surgió el caldo o sopa. En el Paleolítico medio, la raza humana evolucionó al llamado Homo sapiens y el hombre de Neandertal, con características muy similares en Europa, Asia y África. Debido al cambio de clima que surgió con las glaciaciones, los hombres tuvieron que vivir en cuevas para resguardarse del frío. También, las especies animales fueron evolucionando para adaptarse a las bajas temperaturas. Los avances que el hombre había logrado en la elaboración de instrumentos de piedra y hueso le permitieron mejorar su género de vida. Pero fue hasta el Paleolítico superior cuando sus instrumentos fueron plenamente especializados, además de preparar armas mucho más elaboradas como el arco y flecha. Hicieron otros instrumentos útiles como agujas y se denominó de Cro-Magnon. Vivió en cuevas adaptadas, chozas y tiendas. Tenía una mejor alimentación, ya que además de la recolección, los nativos se dedicaban a cazar la fauna propia de su frío hábitat: mamut, rinoceronte lanudo, y llena de las cavernas, osos, caballos, antílopes y renos. La captura de estos animales proporcionaba alimento para varios días a diversas familias. Con los artículos más perfeccionados que fabricaron, también mejoraron la pesca y su vestido, usando como hilos fibras vegetales y tendones o pelos de animales. No se sabe exactamente cuándo descubrió el hombre la sal, procedente del mar o del suelo, pero esto significó un avance importante en su alimentación, ya que además de mejorar notablemente el sabor de los alimentos, permitió conservarlos por largo tiempo. La agricultura y la doméstica de los animales representan un cambio determinante en la historia de la humanidad, haciendo al hombre sedentario. La agricultura proporcionó diversidad de alimentos. Las primeras especies cultivadas fueron las más inmediatas al hombre, pero con el tiempo aumentaron, enriqueciéndose con plantas traídas de otros lugares. Con la domesticación de los animales se introdujeron también otros alimentos de ellos: leche, queso, huevos, miel. El hombre elaboró variados recipientes, algunos resistentes al fuego, con lo que mejoró la preparación de sus alimentos y la forma de comerlos. Al tener una dieta alimenticia más sana y variada, la vida humana se prolongó, aumentando la población. Este periodo de la humanidad se le conoce con el nombre de Neolítico.
y parece que se inició en Mesopotamia unos 7000 años antes de Cristo, extendiéndose hacia el este y el sur de Asia. En Egipto inició 4500 años antes de Cristo y se extendió por el norte de África hasta las Canarias y el sur de España. Se calcula que en Europa el neolítico se presentó de 4000 a 1500 años antes de Cristo. Hacia el año 4000 a.C., en el Oriente Medio, el hombre descubrió cómo fundir el cobre a altas temperaturas. Luego aprendió a fundir otros metales, oro, plata, estaño y lomo. Con esto dio el inicio al periodo conocido como la Edad de los Metales. Los descubrimientos de los metales y sus aleaciones hicieron que el hombre del Medio Oriente se trasladase en búsqueda de minerales. Se inventaron la rueda y la vela, mejorando la comunicación y nuevos instrumentos como el arado metálico, que mejoró la agricultura. Al trasladarse con mayor facilidad, se incrementó el contacto entre diferentes pueblos. ¿Cómo se alimentaban los hombres en estos tiempos? Nuevamente, son los arqueólogos quienes mediante sus investigaciones nos permiten conocer al respecto. Así, en el Medio Oriente, unos 4000 años antes de Cristo, se cultivaban cebolla, haba, lenteja, garbanzo, olivo, almendro, granada, dátil, uva, trigo y mijo. Sepulturas egipcias de miles de años antes de Cristo muestran vestigios de haba, trigo, lenteja y mijo. Y en palafitos o viviendas antiguas de los europeos encontraron la lenteja, cebada, chícharo, uva, higo y mijo. Hay indicios de las frutas que se cultivaban, o al menos se consumían: manzana, pera, ciruela y cereza. Sin embargo, la información respecto a cómo consumían sus alimentos es muy vaga. Seguramente la preparación de estos fue muy rústica al principio, y no había orden ni horario en sus comidas, ya que más bien se limitaban a satisfacer el hambre. Por todo ello, no se puede decir que en los pueblos de la antigüedad hubiese una gastronomía estructurada, pero no pasó demasiado tiempo para que el hombre encontrara la forma de expresar por escrito sus ideas, gracias a lo cual podemos conocer su forma de vida de una manera más amplia y fidedigna. El código más antiguo que existe es el de Hammurabi, escrito en el año 1700 a.C. Los libros Liqi, de origen chino, mencionan algunos alimentos y costumbres que este pueblo tenía al comer. También, en las Sagradas Escrituras, se pueden hallar datos interesantes sobre la alimentación y las costumbres que los hebreos y los pueblos relacionados tenían en torno a ella. La información aumenta en el periodo clásico de la antigüedad, cuando hacia la mitad del primer milenio antes de Cristo aparecen en Grecia los primeros historiadores, quienes, valiéndose de la narración continuada, proporcionaron un conocimiento de los habitantes de aquella época. Antes de empezar a analizar los pueblos más importantes de la antigüedad, cabe notar que en América la cultura fue más tardía. Se estima que la migración inicial del hombre al continente americano ocurrió durante la última glaciación, conocida como Wisconsin. Alrededor del año 40.000 a.C., se cree que durante la transición del periodo húmedo al periodo posthúmedo, alrededor del año 12.000, los humanos llegaron en múltiples oleadas al sureste de América del Norte. A diferencia de los demás continentes que ya estaban poblados, América permaneció mayormente deshabitada durante la mayor parte del Cuaternario. Edad Media. Durante la Edad Media, que abarca desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en 1453, el florecimiento de Oriente, especialmente Bizancio, jugó un papel crucial en la historia de la gastronomía. Bizancio, fundada por Constantino en el año 330 después de Cristo, se convirtió en una poderosa civilización que fusionó la sabiduría grecolatina con una cultura y religión cristiana distintiva. El emperador Justiano, en el siglo VI, fue uno de los gobernantes más destacados de Bizancio, expandiendo su territorio y legando una importante obra legislativa y administrativa. Aunque Bizancio perdió territorios en Occidente durante la época de Carlomagno, en el siglo VIII, mantuvo su esplendor como centro de comercio, lo que se reflejó en su exquisita gastronomía. La cocina bizantina se caracterizaba por el uso de especias, que enmascaraban el sabor natural de los alimentos, y por aromas y perfumes exóticos. Se preferían carnes suaves como cordero, cabrito y lechón, así como pescados preparados de diversas maneras. Las legumbres frescas eran sazonadas con aceite, vinagre, sal, laurel y comino. En repostería, se empleaban miles de esencias de perfumes de flores como el nardo y la rosa,
creando postres como buñuelos, cremas, pasteles de nuez y mermeladas. La influencia de la cocina bizantina se extendió tanto en Oriente como en Occidente. En Oriente, influyó en las costumbres gastronómicas de árabes y musulmanes, quienes a su vez llevaron estas influencias a Europa, incluyendo países de Europa Central como Praga, Varsovia y Viena. Además, el intercambio de productos entre distintas regiones enriqueció la gastronomía, con Persia sirviendo como punto de paso para caravanas que traían especias y productos como arroz, pasta y caña de azúcar de China e India. Los persas también introdujeron el caviar, pistachos y perfumes de rosas. La técnica del sorbete, originada en China, pasó a través de Persia y los árabes hacia Occidente, evolucionando hasta convertirse en el helado que conocemos hoy en día. La faustosidad y el lujo de Constantinopla se extendieron hasta la mesa, donde se celebraban banquetes con un ceremonial minucioso y etiqueta refinada. La ciudad incluso construyó un salón especial para estos grandes festines. Se introdujeron prácticas como comer sentados, abandonando la costumbre de comer reclinados, excepto en ocasiones especiales como Navidad. En estas celebraciones se servían en vajillas de oro, con enormes vasijas para el vino y bandejas del mismo material. Constantinopla también fue pionera en el uso cotidiano del tenedor, una práctica que Europa adoptaría más tarde. Las normas de etiqueta alimentaria estaban reglamentadas incluso en el libro de las ceremonias del siglo X. La historia relata que el emperador Constantino sirvió un banquete espléndido durante el Concilio de Nicea en el año 325, describiendo la mesa como una visión de los placeres reservados para los elegidos del paraíso. La dieta medieval en Europa. Durante la Edad Media en Europa, la caída del Imperio Romano trajo consigo un cambio drástico en la dieta de las personas. Las tribus bárbaras que invadieron territorios como los hunos provocaron escasez de alimentos y desorganización. Muchos europeos sufrían de hambre y se alimentaban de lo que podían encontrar. El pan era un alimento básico en todo el Imperio Romano, pero después de las invasiones bárbaras en países del norte de Europa, donde no se podía sembrar trigo, se conformaban con un pan de cebolla que debía consumirse inmediatamente después de hornearse, ya que se endurecía sin levadura. Lo mismo sucedía con el aceite de oliva y el vino, que solo producían en la parte occidental de Europa, como España, Francia e Italia. En otros lugares se sustituía el aceite por grasa animal y el vino solo estaba disponible en iglesias o casas ricas, por lo que se popularizó el consumo de cerveza. Las especias. Durante la Edad Media, las especias jugaron un papel crucial en la gastronomía europea. Se utilizaban en casi todos los platos, no solo para enmascarar el sabor de los alimentos, sino también para sus beneficios digestivos y medicinales. Roger Bacon, un franciscano inglés del siglo XIII, consideraba que las especias eran los mejores tónicos naturales. Además, expertos como William Edward Mead destacan su importancia para la digestión en una época donde las comidas eran abundantes en carnes. El aprecio por las especias era tan alto que incluso figuras como el monje inglés Beda dejaron un tesoro en forma de pimienta al morir. Juana de Breux, viuda del rey Carlos el Velo de Francia, tenía una despensa llena de especias como almendras, pimienta, canela, jengibre, clavo y azafrán. La invasión árabe en España en el año 711 también contribuyó a difundir la cocina oriental y sus especies en Europa. Más tarde, las narraciones de Marco Polo sobre sus viajes por Oriente despertaron el interés europeo en las exóticas especias, que eran difíciles y costosas de conseguir. En el siglo XV, los turcos otomanos complicaron aún más el acceso a las especias, al controlar las rutas comerciales, aumentando su precio hasta un 800%. Esto impulsó a exploradores como Enrique Navegante y Cristóbal Colón a buscar nuevas rutas marítimas hacia el oriente, lo que finalmente llevó al descubrimiento del Nuevo Mundo, con enormes repercusiones gastronómicas y culturales para todo el mundo. Los banquetes. Durante la Edad Media, la alimentación cotidiana del pueblo europeo era bastante limitada, basada principalmente en el pan de centeno, salchichón y productos locales como cebollas, poros y pepinos. Solo en los conventos se encontraba mayor variedad de alimentos. Sin embargo, en ciertas épocas y regiones, como en Francia en el siglo XIII, durante el gobierno de San Luis IX, hubo mejoras en la situación alimentaria debido a la disminución de la población provocada por la peste negra. Mientras tanto, los grandes señores comían de manera abundante, pero sin refinamiento culinario.
En los banquetes medievales se preparaban piezas de gran ostentación, pero de poca calidad, como el pavo real, el cisne o la grulla. También se apreciaban la carne de asno joven rellena con pájaros vivos. La caza y la pesca eran comunes en áreas boscosas y fluviales. Las mesas de los banquetes se disponían en salones amplios y se dividían por categorías de invitados, con los de honor en una mesa especial sobre una tarima elevada. Los platos no eran comunes hasta el siglo XIV, por lo que la carne se cortaba y se comía con los dedos. No se utilizaban servilletas ni tenedores, y los comensales se lavaban las manos al final. Se acostumbraba también a tener perros bajo la mesa, para recoger sobrantes. La forma de trinchar la carne principal correspondía a los nobles y caballeros, y se realizaban ceremonias como el voto de ave preparada, donde los caballeros se comprometían a hazañas heroicas. Al final de la Edad Media, se observa un mayor refinamiento en la gastronomía, especialmente en Italia y algunas partes de Francia, tentando las bases para el florecimiento culinario que vendría después. Edad Moderna. Durante el Renacimiento, que abarcó desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789, Europa experimentó una revolución culinaria. Se introdujeron finas salsas, se moderó el uso de especias y se diversificaron los estofados, con hasta 60 formas de preparar los huevos. La introducción de la mantelería, servilletas y tenedores marcó un cambio en los hábitos alimenticios. El descubrimiento de América trajo consigo un intercambio de productos que enriqueció la cocina europea, aunque la aceptación de alimentos como el tomate, la papa y el chocolate fue gradual. La riqueza mineral de América, especialmente en España, se reflejó en la ostentación de mesas con piezas de oro y plata, causando admiración en otras naciones europeas. Este periodo fue crucial para el desarrollo de la gastronomía europea y sentó las bases para la cocina moderna. La Gran Tenochtitlán. Durante el auge del Imperio Azteca, la ciudad de Tenochtitlan era impresionante, con mercados bien organizados y banquetes lujosos del emperador Moctezuma II. Cuando llegaron los españoles, comenzó un intercambio de alimentos y técnicas culinarias entre las culturas azteca y española. Aunque los españoles trajeron nuevos alimentos como el trigo, los aztecas prefirieron seguir cultivando maíz. La introducción de la caña de azúcar por parte de los españoles tuvo un gran impacto, generando ganancias económicas enormes y afectando la historia mundial durante siglos. En el siglo XVI, la gastronomía europea experimentó un gran cambio gracias al descubrimiento de América, que introdujo nuevos alimentos. En Francia, se mantuvo el gusto por las especias y la carne de caza, pero hubo nuevas reglas en la mesa y se empezó a usar cubiertos individuales. Italia destacó con sus diversas cocinas regionales, aportando platos como el plato a la naranja y el consomé. En Inglaterra, la época isabelina fue vibrante en la cocina, como se refleja en la literatura de Shakespeare y en recetarios como The Good Housewives' Jewel. En España, había una gran diferencia entre los banquetes lujosos de la aristocracia y la escasez de alimentos entre la gente común. La cocina española de esa época usaba muchas especias y aceite de oliva, además de incorporar productos de América como el tomate y la patata. El azúcar desempeñó un papel importante en la transformación de la gastronomía europea, dando lugar a una mayor cantidad de platos dulces y la consolidación del postre como parte integral de la comida. El auge del azúcar también impulsó la repostería y la aparición de nuevos oficios como el pastelero. El comercio creciente y la llegada de productos de América, como el café y el té, cambiaron los hábitos alimenticios en Europa. Estas bebidas se volvieron comunes en la vida diaria y se asociaron con elegancia y refinamiento. Durante el siglo XVII, la gastronomía francesa se destacó por su calidad influenciada por los Borbones, especialmente Luis XIV. Sin embargo, estas delicias eran exclusivas para la aristocracia, mientras que la mayoría sufría escasez de alimentos. Se abandonó la cocina medieval en busca de una más moderna y nacional, con recetas más técnicas y complejas que ponían a prueba la habilidad del cocinero. En España, las diferencias entre clases sociales persistían, con banquetes opulentos para la nobleza y escasez para el resto. Durante el siglo XVIII, la cocina francesa alcanzó un nivel de elegancia notable, consolidándose como líder en Europa. Se establecieron costumbres como el servicio a la francesa y un ceremonial refinado en la mesa. En España, la influencia francesa llegó a la corte, pero el pueblo mantuvo sus tradiciones gastronómicas.
La introducción de la patata ayudó a aliviar la escasez de alimentos. La pasta italiana comenzó a destacar globalmente, acompañada por la salsa de tomate. Surgieron importantes obras culinarias y avances en utensilios y vajillas, con la porcelana adquiriendo relevancia. Los restaurantes modernos surgieron en París y se expandieron rápidamente por Europa y América. En resumen, el siglo XVIII marcó un periodo de florecimiento para la cocina francesa y el desarrollo de nuevas prácticas culinarias que incluyeron la gastronomía mundial.